Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y le vamos a presentar la ley de nodos. Mi equipo está conformado por Oliver Michel, Aldo Uriel y su servidor Gary. Jagger, ¿se ve? No, güey. No manches. Bueno, para empezar, ¿qué es el método de voltaje en los nodos? Pues básicamente es un método organizado para analizar un circuito que está basado en la ley de Kirchhoff de la corriente. Esta ley nos va a funcionar para poder analizar y resolver los tipos de circuito que se nos presenten enfrente y sus diferentes mallas, también las diferentes flechas para conocer hacia dónde se dirigen ciertas corrientes. ¿Cuál es el desafío de análisis? Bueno, pues que sin importar qué procedimiento utilicemos para resolver el circuito, aún para circuitos sencillos, manejar dos ecuaciones puede ser mucho trabajo, pero igual hay formas de organizarlo para hacerlo más eficiente. Y pues también el método de nodos, de voltaje de nodos, es de los más eficientes. Como dato, pues el método de voltaje de nodos procesa la misma cantidad de información contenida en dos ecuaciones, pero lo organiza de manera muy inteligente y eficiente. Como decíamos anteriormente, en este circuito primero hay que analizarlo, hay que darnos cuenta que tenemos tres resistencias, tenemos una fuente de voltaje, tenemos, aquí ya nos da una corriente, y para el otro paso que más adelante vamos a ir explicando, hay que identificar en los nodos, que pues en este caso aquí podemos identificar el primero que va de la corriente hacia una resistencia y uno que está en medio de las dos resistencias. También podemos identificar que aquí tenemos tres mallas, y para cualquier circuito que queramos identificar los nodos, siempre tenemos que tener un nodo de referencia, que pues en este caso, cuando usamos, en este caso un voltaje en un nodo, cuando usamos el término de voltaje en un nodo, nos referimos a la diferencia de potencial entre dos nodos de un circuito. Y retomando lo anterior, aquí ya observamos los dos nodos, que es A y B, y observamos también el nodo de referencia, el cual es C, y que nos va a servir, pues como su nombre lo dice, pues de referencia, el cual va a tener un voltaje cero, o que también podemos llamar como nodo tierra. El método de voltaje de nodos se divide en análisis de circuitos en esta secuencia de pasos, que el primer paso es asignar un nodo de referencia a tierra, que ya se los había comentado, asignar nombres a los voltajes restantes, ya eso es cada quien como quiera ponérselos, en este caso se pone A, B y C, resolver los nodos fáciles primero, los que tienen una fuente de voltaje conectada al nodo de referencia, escribir la ley de Kirchhoff, que pues es fundamental, y también otra ley que es fundamental es la ley de Ohm para resolver corrientes. También resolver el sistema de ecuaciones resultante para todos los voltajes en los nodos, resolver para cualquier corriente que quieras conocer mediante el uso de la ley de Ohm. Y pues también hay veces que se nos presentan diferentes circuitos y ya es de cada persona qué método quiere utilizar. Ahorita les vamos a presentar, me parece que son dos métodos diferentes, pero no siempre los puedes resolver así. Hay diferentes métodos y ya es de cada persona como lo quiera resolver. Bueno, en este caso, vamos a ver la asignación de nodos de referencia y voltajes en los nodos, como se había dicho el compañero Gary. En este caso tenemos al nodo A, que sería este de aquí, nodo B. En este caso tenemos aquí tres nodos, solamente que
este sería un nodo ficticio y estos dos sería como si fuera uno solo, aquí unido. Y claro que sí, tenemos nuestro nodo de referencia. Acordemos que este nodo de referencia siempre va a tierra. Entonces, ya tenemos asignados, bueno, en este caso los voltajes que le vamos a asignar a cada nodo es por referencia en este caso. Por ejemplo, tenemos que nuestra fuente de voltaje es de 140 volts. Este voltaje, como nos indican las flechas, va a pasar por este nodo, este único nodo A. El voltaje del nodo B aún no lo sabemos y es el que vamos a sacar. Y el voltaje del nodo C es igual a 0 porque recordemos que tierra siempre va a valer a 0. En este caso estamos viendo que el controlar la corriente, la flecha de corriente de nuestros nodos. En este caso tenemos un circuito el cual tiene una fuente de voltaje y una fuente de intensidad o de amperaje. En este caso, si seguimos la guía de las intensidades, vamos a observar que el camino de la intensidad empieza por aquí, pasa por esta resistencia hasta llegar a este nodo. Bueno, empezaríamos por aquí. Y de esta fuente de intensidad de corriente, lo mismo, pasa por esta flecha y viene por acá, llegando a este nudo. Entonces, una vez aquí, la corriente tiene que ir a nuestro nodo C. Entonces la corriente baja hacia acá. Y así es como le damos y controlamos la flecha de dirección de corriente. Vamos a resolver este circuito. Lo primero que hicimos, pues ya sabemos que el nodo A va a circular un voltaje de 140 volts. Por el nodo C, uno de 0 y el de B no sabemos aún. Entonces lo que vamos a calcular. Recordemos que para poder calcular este tipo de circuitos utilizamos la ley de Kirchhoff, de intensidades de Kirchhoff, que dice que sumatoria de intensidades es igual a 0, o también se puede reescribir como sumatoria de intensidades de entrada es igual a la sumatoria de intensidades de salida. Y procedemos con estos datos. Bueno, aquí tenemos la primera operación. En este caso estamos haciendo una suma, ya que si nos damos cuenta aquí empieza de manera positiva el circuito. Entonces tenemos los 140 volts, que sería del nodo el voltaje del nodo B, que sería del nodo A, que sería que equivale a 140 volts, menos el voltaje del nodo B, que es el que aún no sabemos, entre la primera resistencia, que es por la primera que pasa, menos el voltaje del nodo B entre las resistencias de 6 ohms, menos el voltaje del nodo B entre la resistencia de 5 ohms, más 18. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta ecuación así? Bueno, esta ecuación así. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, inicia positivo, pasa por la resistencia de 20 ohms, negativo. ¿Por qué? Porque ya baja aquí la flecha de intensidad, llega a esta, llega a esta y baja la de acá. También lo mismo pasa acá, pasa por acá y baja para acá. Entonces estas son positivas y la intensidad que pasa por la de 20 es positiva y la intensidad que pasa por la de 6 y la de 5 es negativa. Entonces tenemos esta ecuación conformada y aquí lo tenemos por separado. Tenemos el voltaje nodo A menos el voltaje nodo B entre la resistencia de 20 ohms menos el voltaje del nodo B entre la resistencia de 6 ohms y menos el voltaje del nodo B entre la resistencia de 5 ohms.
más 18, los 18 amperes, que son los que están pasando por ellas, igual a 0, porque recordemos que sumatoria de intensidades es igual a 0. Después seguimos y vemos que ha cambiado esta operación. ¿Por qué? Porque como no tenemos el voltaje del nodo B, tenemos que separarlo. Entonces aquí ya lo tenemos separado y tenemos que los 140 volts entre los 20 volts menos el voltaje del nodo B entre la resistencia de 20 ohms menos lo mismo el voltaje del nodo B entre la resistencia de 6 y lo mismo para la de 5. Igual, eso nos da un resultado a menos 18. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que hacer otra operación. En este caso tenemos que restarle, hacer la resta, la de acá, que sería restar, en este caso, a la bueno, siguiendo con la operación, tenemos que resolver. En este caso tenemos que restar la intensidad a la resistencia de 5 y a la resistencia de 6. ¿Por qué? Porque es la que pasa por en esta línea. De hecho son estas dos intensidades, es la misma que pasó por estas dos resistencias. Entonces restamos 18 menos 5 y menos 6, y esto nos da un resultado de 7, que sería menos 7. Lo ponemos a un lado y seguimos con la operación. En este caso vamos a buscar lo que es como un múltiplo de 26 y 5, y tenemos que 60 entre 20 nos da resultado de 3. 60 entre 6 a 10 y 60 entre 5 a 12. Y es así como tenemos este número de acá y los de arriba. Multiplicados por ¿cuál? Por el voltaje del nodo B. Y esto nos tiene que dar un resultado de menos 25. Lo podemos calcular. En este caso sería menos 3 entre 60 menos 10 entre 60 menos 12 entre 60 Bueno, en este caso nos da el resultado de menos 25. Y ahora pasamos el voltaje del nodo B del otro lado para hacer la operación. Y tenemos que menos 25 del resultado por 60 entre menos 25. Y esto nos da un resultado de voltaje del nodo B de 60 volts. Después lo que vamos a hacer es que ahora que ya sabemos el voltaje del nodo B, ya podemos saber la intensidad de corriente que pasa por las resistencias. ¿Cómo sustituimos? Recordemos que al principio no sabíamos la cantidad, lo que valía el nodo B, y ahora sí, entonces podemos sustituir. Sustituimos y recordamos que el voltaje del nodo A es igual a 140 menos, bueno, aplicamos en este caso que es la ley de Ohm para intensidad, que recordemos que para intensidad de voltaje es igual a voltaje entre resistencia.
y aquí le aplicamos 140 menos 60 entre 20, nos da un total de 40 amperes que están pasando por ella. Lo mismo en esta, reemplazamos. En este caso tenemos 140 menos 60. ¿Por qué? Porque acordemos que son dos voltajes, el que entra la resistencia de 120 y también el que entra del nodo B, del nodo B, que serían 60. Para estas ya no aplica porque directamente estas ya son del nodo B. Por eso solamente tenemos 60. Entonces 60 entre 6 es igual a 10 amperes. Y, y en la de resistencia, en la intensidad de la resistencia 5 nos da un total de 12 amperes. Y así es como resolvemos un circuito de nodos de una manera sencilla. Hay varias formas diferentes. Ya. Bueno, en este ejemplo que realicé, como dice aquí en el título, vamos a hallar la intensidad cero aplicando el análisis de nodos. En esta imagen se puede apreciar un circuito que tiene dos corrientes, una de 6 volts y otra de 3, junto con tres resistencias, las cuales equivalen a 6 kilo ohms y 3. Bueno, como primer paso tendríamos que identificar nuestros nodos, los cuales son la unión de tres ramas eléctricas. En este caso están ubicadas en la parte superior, que es V1, y la parte posterior, que es V4. Una vez identificando estos tres quieren, buscaríamos los nodos ficticios, que son la unión de dos ramas eléctricas, lo cual son V2 y V3. Ya una vez aplicando esto, nosotros escogeremos cuál de los tres nodos, no, cuál de los dos nodos reales utilizaremos como nuestra nodo, como nuestro nodo de referencia, al cual utilizamos en el nodo 4, que es, al tenerlo como nodo de referencia, el que tendría le pondríamos el signo de tierra, y el cual equivaldría a 0. Ya una vez haciendo esto, haríamos los cálculos, el cual, como indica, sería nodo 1, que es V1 menos V2 entre la resistencia que los junta, más V1, pero como hay otra resistencia que la junta con V4, pero V4 equivale a 0, entonces no tendría sentido ponerlo y lo dejaremos como V1, entre 3, que es la resistencia que los une, más V1 menos V3, que son la misma, entre la resistencia 6 kilo ohms, que es la resistencia que los une, y el cual el resultado saldría 0, el cual, porque no sabemos su resultado. Ya una vez haciendo esto, sacaríamos el mínimo común de ese, el cual sería 6 kilo ohms, el cual sería 6 entre 6, 1 por V1, 1 por V2, menos V2, más 6 entre 3, 2 por V1, 2V1, más 6 entre 6, 1 por V1, V1, menos 6 entre 6, 1 por V3, 3, el cual equivaldría a 0. Y ya como último sería, juntar todo, y sería 4V1 menos V2 menos V3. Y ese sería todo el procedimiento que sacaríamos del nodo 1. Ya posteriormente sacaríamos el procedimiento del nodo 2, pero como el nodo 2 está conectado a una fuente de voltaje, entonces ese sería su voltaje que tendría ese nodo. En este caso, como el nodo está conectado a la fuente de voltaje de 6 volts y la parte en donde se conecta es la positiva, entonces ese sería el signo que se le equivaldría, el cual sería 6V, 6 voltios, al igual que en el nodo 3, que son 3 voltios, y en el nodo 4, como lo utilizamos de nuestro nodo de referencia, su valor es igual a 0. Ya una vez ya encontramos todos, encontraríamos el valor de V1, que posteriormente hicimos antes, y simplemente agregaremos los números que ya encontramos.
que es 4V1 menos V2 menos V3 es igual a 0. Ya una vez contemplando los demás nodos sería 4V1 menos 6 menos 3, el cual equivaldría a 0. Luego pasamos los números menos 6 menos 3, el cual equivaldría a 9, el cual posteriormente, como se ve, es 4V1 menos 9. Y pasamos el 4 abajo haciendo una división, el cual sería V1 es igual a 9 cuartos, y como resultado nos saldría 2.25 voltios, que ese es los voltios que se encuentran en V1 y V4. Ya una vez resolviendo esto, sacaríamos su intensidad, que es la ley de... Sí, la ley que sigue, el cual sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y como aquí nuestra intensidad es la que estamos buscando, es intensidad 0, intensidad 0 es igual a V1 entre resistencia, y abajo, y ya posteriormente sería intensidad 0 es igual a 2.25 entre 3 kilo ohms. El resultado sería 9 doceavos, y como resultado nos sería 3 cuartos, y ya lo pasando el número decimal sería 0.7 amperes. Y ese sería el resultado de nuestra intensidad que estábamos buscando. Y eso fue todo en este procedimiento, el cual nuestro resultado fue 0.75 amperes, el cual lo sacamos gracias a la ley de Ohms. Y eso sería todo. Este fue un ejemplo demasiado simple y espero que lo hayan entendido. Pues yo digo que sí quedó. O como, Sí,